Ahí sí, muchas gracias. Bien, tal como dije, ¿cierto? Al presentar la jornada para el día de hoy día en este segundo módulo vamos a hablar de lesionados medulares, ¿ya? Que es un tema sumamente interesante, ¿ya? Desde el punto de vista de la rehabilitación en general, ¿ya? Tanto para terapeutas ocupacionales como para todos quienes nos dedicamos a la rehabilitación propiamente tal. Eso incluye kinesiólogos, fisiatras, fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes sociales, eh, urólogos, ¿ya? De acuerdo, nutricionistas, porque el rehabilitar personas secueladas de lesiones medulares es un trabajo que lleva bastante tiempo y dedicación, ¿ya? Y es donde en definitiva cuando estos dos elementos convergen, ya se dan resultados mucho más ricos en términos de rehabilitación para las personas, ¿ya? Ah, Eso, voy a presentar la cátedra de lesionados medulares, ¿ya? Y bueno, las preguntas me las pueden ir formulando in situ o me las escriben en el chat. Particularmente el área de lesionado medular es un área que me dediqué algunos años ya, y que tengo muy grata experiencia al tratar personas con esta condición, ya, así que también espero plasmar lo que significó el poder trabajar con ellos en la cátedra del día de hoy, para motivarlos, ¿cierto? Y quién sabe en algún momento alguna de ustedes ya se motive y se interese por trabajar en esa área que es tan bonita, ¿ya? Am, Voy a compartir pantalla, a ver si hay algún mensaje previo. No, no mensaje de contacto, correcto. Voy a compartir pantalla para dar paso a la presentación respectiva. Ahora sí. Mm, Bien, ya me imagino que deben poder ver la presentación, ¿ya? En general, se habla de lesionados medulares, traumatismo raquimedular, para hacer referencia a personas con similares condiciones, ¿ya? Hoy en día se habla de lesionados medulares congénitos y lesionados medulares adquiridos, ¿ya? Los congénitos en gran medida representados por las personas que tienen lo que se conoce como mielomeningocele, ¿ya? Y los lesionados medulares adquiridos están representados en gran medida por personas seculadas de traumatismo raquimedular, ¿ya? Que es de origen traumático, ¿ya? Hay lesionados medulares adquiridos que son no traumáticos, por ejemplo, tumores, infecciones, abscesos, ya, pero los lesionados medulares adquiridos en gran medida, la gran mayoría está representada por una patología que es de origen traumático, ya que es lo que voy a presentarle a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, un traumatismo raquimedular incluye todas aquellas lesiones ya que afectan directamente estructuras propias de la columna, ya sea el ligamento, cartílago de la columna, tejido óseo, la musculatura, ¿cierto? El tejido vascular y las meninges propiamente tal que se encuentran a nivel vertebral. ¿Ya? Y se le llama traumatismo raquimedular porque compromete el raquis, la columna, y puede comprometer además la médula espinal. Y se abrevia así TRM. Algunas consideraciones respecto de la etiología, ¿ya?
destacar que la gran mayoría de los traumatismos raquimedulares adquiridos, ¿ya?, tienen relación con accidentes laborales, ¿ya? Como por ejemplo, vemos acá un 32%, caída desde alturas, que también pueden ser algún hoyo representado o tipificado como accidentes laborales, casi un 29%, y el otro grupo que tiene una prevalencia significativa tiene relación con los accidentes de tránsito, que comprometen, de acuerdo a este reporte de hace algunos años, casi sobre la cuarta parte, ¿ya? Y eso es alto ya, considerando la prevalencia de esta patología. Y lo otro importante considerar es que son, o sea, si pensamos en accidentes laborales, caídas de altura, accidentes de tránsito, estamos pensando en personas que tienen edad laboralmente activa, jóvenes, ¿ya? Entonces, eso significa que una persona que tenga una lesión medular a los 20 años, porque iba conduciendo su vehículo y chocó, va a tener una lesión medular que va a estar con él toda la vida, y eso, por supuesto, lo que significa uh, el costo familiar, social, emocional, económico para la familia y el entorno cercano, que significa poder prestar la asistencia a esa persona, ¿ya? Pero en gran medida en Chile, ¿cierto?, no es tan diferente de lo que sucede en el extranjero en relación al origen, que está relacionado con un ambiente laboral, ¿ya?, con el accidente de tránsito y relacionado además con las prácticas de algunos deportes. En gran medida esas son las etiologías que se relacionan con la prevalencia predominantemente de estos cuadros clínicos, ¿ya? Respecto de los accidentes automovilísticos, ¿ya?, el mecanismo de lesión a nivel está dado, se representa en gran medida por el nivel cervical o medular y lumbar, ¿ya? Pero en gran medida es cervical, ¿ya?, por el efecto de látigo que se produce, ¿ya?, cuando las personas tienen un choque, por ejemplo, antero-posterior, ¿ya?, que significa que la cabeza va hacia adelante y posteriormente hacia atrás, y se produce esta lesión, ¿ya?, que significa una rotura total o muchas veces parcial de la médula espinal a nivel cervical, ¿ya? Si está sobre el nervio frénico, va a significar la muerte inminente in situ, y si está abajo y si recibe los cuidados a tiempo, puede significar a lo mucho una tetraplegia. Ya, y cuando no se rompe de forma total, ya puede significar una compresión que puede resultar en una lesión total, si no se realiza el manejo adecuado, como se ve en la imagen. También puede ocurrir que la C2 se puede perforar, o sea, perdón, se puede fracturar, y este proceso odontoideo puede incrustarse en la médula espinal, provocando una lesión que en definitiva puede llevar a la muerte de la persona. Ya, tengo una imagen acá, miren. Se puede ver en el fondo la médula espinal indemne, ¿cierto? En esta imagen, ya la porción inferior del cerebelo, ¿cierto? El bulbo raquídeo que está acá, ya. Y se puede ver el recorrido de la médula espinal en esta imagen de corte sagital, ¿cierto?, en todo su esplendor a nivel cervical y torácico alto, ¿ya? Y en esta imagen de acá pueden ver ustedes, perdón, ¿ya?, cómo se ha producido una lesión medular, ¿ya?, que ha significado que el cuerpo vertebral de una vértebra presione y se incruste en la médula espinal, ¿ya? Y eso, si se llega a romper esa médula espinal, no tiene ninguna posibilidad de poder repararse, ¿de acuerdo? Se va a poder reparar la vértebra, los vasos sanguíneos, ya, pero si esta médula espinal se rompe de forma completa, no va a haber ninguna posibilidad de poder recuperar la función de esta zona. Respecto de la fisiopatología, el daño del trauma raquiomedular se puede separar en mecanismos primarios y secundarios, ¿ya?
El mecanismo primario está representado en gran medida por el efecto que, inmediato, in situ, que se produce por el trauma sobre la médula espinal, ya sea por flexión, por rotación o por extensión en el caso del accidente automovilístico, o por compresión o aplastamiento en el caso de caída. ¿Ya? Es decir, tiene relación la lesión primaria con la respuesta inflamatoria, ya con la tumefacción, con el edema que puede comprimir, por la compresión que genera, por ejemplo, el desplazamiento de alguna vértebra sobre el canal medular, ¿ya? Y los mecanismos secundarios tienen relación con esta respuesta que tarda un poco más, ya que se genera para poder sobrellevar las secuelas que provocó este tipo de lesión, ¿ya? Como por ejemplo aumento en el flujo sanguíneo para reparar los tejidos, ¿ya? Y que muchas veces esta respuesta secundaria puede ser más, mm, más significativa en términos de lesión que la respuesta primaria. Por eso, en el caso de las personas con lesiones medulares, el proceso de inmovilización y de tratamiento y de inmovilización particularmente debe de ser lo más correctamente posible ejecutado ya y de la manera lo más pronta posible, porque en el fondo después cuando el SAMU o la ambulancia o los bomberos que muchas veces llegan al sitio del accidente, lo que hacen en gran medida es tratar la respuesta primaria, evitando la ocurrencia de estas respuestas secundarias que van a afectar, ¿ya? Y tiene relación con la isquemia que se produce por injuria vascular, es decir, se produce pérdida de flujos sanguíneos en la región específica, si se ha rompido alguna arteria importante, ¿ya? Hemorragia, ¿cierto? Hipoxia, edema, exotoxicidad por acumulación de neurotransmisores, ¿cierto? Y la acumulación de radicales libres que explican en el fondo toda la fisiopatología que se va produciendo en este tipo de lesiones. Además se puede producir muerte celular, ¿cierto? En esta región específica. Ahora, los factores de riesgo para una ocurrencia de lesión medular tienen relación con practicar actividades físicas de alto riesgo, como por ejemplo las personas que se tiran en parapente, las personas que les gusta el paracaidismo, las personas que les gusta la escalada, ¿ya? Que son reportes como de alto riesgo, a las personas que hacen de repente como maniobra en bicicleta o en patinetas también, ya son personas que tienen un riesgo mucho más elevado de sufrir este tipo de lesión. Las personas que son amantes como de las carreras de auto y que corren y que reparan los autos para poder correr más fuerte, igual también, ¿ya? Y sobre todo cuando muchas veces no se consideran las medidas de seguridad propiamente tal, ¿ya? Y el otro riesgo importante tiene relación con bucear en aguas poco profundas, ¿ya? O con los piqueros también, que son mucho más habituales, por lo menos en esta parte de Chile, en el periodo de verano. Recordarles que a nivel de columna vertebral existen ciertos dermatomas, ciertos dermomiotomas, ya que significan en el fondo la representatividad de la inervación tanto sensitiva como motora por parte de los nervios periféricos. ¿Ya? Entonces podemos ver que los miembros superiores están representados por los cervicales, nervios C4 al C8, ¿cierto? Miembros inferiores desde el E1 hasta el S2, nervio sacro, ¿ya? Que, bueno, aparece un poco más de rojo graficado el nervio ciático, ¿ya? Pero es cierto, esta clasificación que yo les presento en esta diapositiva tiene relación con los dermatomas y con los dermamiotomas, que no es otra forma más que, o sea, que una herramienta simple que permite poder inferir a qué nivel se encuentra la lesión, ¿de acuerdo? Ujú. Bien. Y ahora, en general, ustedes ya deben recordar que la médula espinal es una estructura que, si uno la compara con el sistema, con el cerebro, es más simple, ¿ya? Pero sigue siendo extremadamente compleja, ¿ya?
porque existe cierta distribución topográfica respecto de vías sensitivas y vías motoras, ascendentes o descendentes, ¿cierto? Y algunos núcleos específicos en estas zonas que lo que hacen aumenta la complejidad desde el punto de vista de la estructura funcional, ¿ya? ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando hablamos de lesiones medulares, ¿cierto? Traumáticas se clasifican en dos grandes familias, ¿ya? Una tiene que ver con lesiones medulares completas, ¿ya? Y lesiones medulares parciales, ¿ya? Hablo de una lesión medular completa cuando se rompe de forma transversal la médula espinal y se separa una parte de la otra, ¿ya? Es decir, esta médula espinal que está aquí, yo la corto por la mitad y eso significa una lesión medular completa, ¿ya? Pero uh, para fortuna de las personas dentro de todo, ¿cierto? No todas las lesiones medulares van a ser completas. Para algunas, por ejemplo, puede significar, no sé, si entra de repente un proyectil por un arma blanca, puede significar que se rompa solamente una mitad, ¿ya? O que pasó, o perdón, un proyectil, ¿cierto? Puede romper una mitad, o de repente una herida por arma blanca, ya en una riña, puede significar que se haya cortado un pedazo de la médula no completo. Y eso significa que, como ustedes ven acá, van a haber tractos que van a quedar indemnes, ¿ya? Entonces, los tractos que quedan indemnes van a hacer que se mantenga en parte la funcionalidad en aquellos segmentos distales, ¿ya? Pero aquellos que se rompieron simplemente van a ser los que van a provocar la manifestación clínica, ¿ya? Y los lesionados medulares completos es mucho más fácil poder reconocerlos, identificarlos, pero dentro de las lesiones medulares incompletas o parciales, aquí viene una clasificación importante que no voy a detallar ya como, porque no es el propósito del curso, ya, pero sí me interesa que por lo menos entiendan y comprendan que existe un grupo de lesiones medulares que se conoce como lesionados medulares parciales, incompletos, que pueden significar la porción posterior de la médula espinal, la porción anterior, la porción lateral izquierda, la porción lateral derecha, la porción central, ¿ya? Y van a tener diferentes nombres, se conocen como síndrome. Síndrome medular anterior, síndrome medular posterior, síndrome medular central, ¿ya? Pero que en el fondo ejemplifican o tipifican una lesión medular parcial. En el caso de la lesión medular completa, ¿cierto? Es simple, vamos a encontrar un déficit motor y sensitivo bajo nivel de la lesión, ¿ya? Con pérdida completa, ya alteración en la función sexual, reproductiva, muchas veces alteración en el control del esfínter anal y vesical, ¿ya? Y en el caso de lesiones medulares completas vamos a encontrar lesiones, no sé, como en este caso, una hemisección medular que se va a manifestar en un solo lado del cuerpo con alguna alteración a veces sensitiva también del lado contralateral, como aparece acá graficado. Puede haber también, esto es menos frecuente ya, una monoplegia, ¿cierto? Una lesión un poco más alta, pero no es tan frecuente ya, una hemi o una diplegia cuando es más baja, ¿ya? O una tetra. Faltó pintar el tronco, siempre traigo estos monos, nunca lo actualizo y lo que le falta es el tronco, ¿ya? En el caso de las tetraparesia o tetraplegia es una lesión medular completa alta, ¿ya? Y que también en algunos casos se clasifican como síndrome de enclaustramiento. Aquí está graficado nuevamente cómo se produce el mecanismo de lesión por compresión, ¿ya? Sí, o momentos de flexo-extensión, ¿ya? Que lo que provocan es una compresión de la médula espinal, ¿ya? Y a veces el aparato que se utiliza para, no a veces, sino que es una de las alternativas que se utiliza para inmovilizar el segmento. Y en definitiva, en este escenario lo más importante es evitar que se dañe la médula espinal porque eso no va a tener vuelta, ¿ya? Entonces, este tipo de aparato ortésico se utiliza para inmovilizar el segmento cervical. Aquí pueden ver una lesión medular que presumiblemente podría ser completa porque
el cuerpo vertebral está bastante desplazado, ¿ya? Y eso significa la posibilidad de una patología discapacitante para toda la vida. Esta imagen es bien clara, ¿ya? La verdad es que, tal como dije, no tiene mucho sentido ahora, ¿cierto?, hablar de los diferentes síndromes neurológicos, de las lesiones medulares incompletas, ¿ya? Lo que sí voy a hacer es enviarle un par de textos para que los puedan revisar, ¿ya? Am, pero sí quiero que les quede claro dentro de la cátedra de hoy es que no todas las personas lesionadas medulares van a necesitar o van a quedar en condición de silla de ruedas, ¿ya? Probablemente una persona con una lesión medular, y esto va a depender en gran medida de la altura del nivel de lesión, ¿ya? Y si fue completa o fue parcial, ¿ya? Entonces, una persona con una lesión medular cervical, por ejemplo, que es completa, es muy probable que quede como en silla de ruedas, ¿cierto? Ya que va a poder a lo mejor manejar con eléctricas, con un joystick, ¿ya? ¿De acuerdo? No va a tener control de tronco, no va a poder hacer movimientos de flexo-extensión de brazos, ¿ya? Y si bajamos a una persona con una lesión medular a nivel torácico, ya podría, por ejemplo, autopropulsar su silla, ¿ya? Podría autopropulsar su silla, podría ocupar las manos, tendría más control de tronco o un control de tronco parcial. En el caso de una lesión lumbar, ¿cierto? La persona podría, que no sea completa, podría usar bastones, ¿cierto? Con algún tipo de órtesis en un pie. Y en el caso de alguna lesión medular a nivel sacro, con bastones probablemente, o alguna órtesis podría andar bien, ¿ya? Pero insisto, dentro de las personas con lesiones medulares hay un abanico gigante de posibilidades de secuelas con las cuales podrían quedar, o condición desde el punto de vista motor, ¿ya? Y que en gran medida va a depender de esos dos factores, ¿ya? La altura, ¿ya? Y si la lesión fue completa o incompleta. Algo que es importante también al hablar de personas con lesiones medulares tiene que ver con lo que se conoce como intestino y vejiga neurogénica, ¿ya? Porque muchas veces tienen dificultades para la micción o para la defecación, pues entonces se tiene que educar a las personas en un procedimiento que significa poder realizar el correcto vaciado vesical y el correcto vaciado del esfínter anal, ¿ya? Y se conoce como intestino y vejiga neurogénica, y que también se ve manifestado en personas que tienen mielomeningocele, ¿ya? Ahora, estas son en gran medida las manifestaciones clínicas que uno va a encontrar en personas con patología como la que estoy contando, ¿ya? Pero es una patología de carácter crónica, ya, es decir, una lesión medular va a ser una lesión medular desde que se produjo hasta que la persona tenga el último día de su vida, ¿cierto? Porque es de carácter crónico y siempre, siempre va a estar con él, ¿ya? Pueden aparecer algunas complicaciones, ya que tiene que ver con el cambio de la presión arterial, ya, y que aumenta el riesgo de lesiones por insensibilidad en algunas partes del cuerpo, ya, asociado además a alteraciones en la sensibilidad también. Aumento del riesgo de infecciones urinarias, ya por lo que yo les contaba de vejiga, intestino neurogénico, enfermedad, hay una probabilidad de enfermedad renal crónica porque ya no tienen tanta movilidad como antes, tienden mucho más a retener líquidos, ya, pérdida del control del esfínter, ya, alteración, ¿cierto? Pérdida o una disfunción en todo el aparato sexual, ya, que también está escrito, a pesar de que aquí todavía hay muchos mitos dando vueltas que se dan por real, ya, en personas con esta condición. En los últimos años es donde se ha generado bastante más conocimiento, ya por fortuna, ¿cierto?, en relación a la sexualidad de personas con lesiones medulares, ya porque ha sido una necesidad planteada muchas veces desde las mismas agrupaciones de las personas, ¿ya? Y que además todavía hay mucho desconocimiento en el personal de salud en general respecto de
de cómo poder apoyar u orientar, ¿ya? La vida sexual plena de las personas con algún tipo de lesión medular. Ya. Además, ¿cierto? Como complicación pueden haber afectación de los músculos respiratorios y especialmente lesiones medulares más altas, úlceras por postura mantenida en el caso de las personas especialmente lesionadas medulares altos, ¿ya? Y problemas debido a la incapacidad para movilizarse. Ya, ahora, particularmente me interesa que a la hora de hablar de lesiones medulares, ¿cierto? No pierdan de vista que por sobre todo se está tratando con una persona que le cambió abruptamente la condición de salud, ¿ya? Entonces, para nadie es grato encontrarse de la noche a la mañana en esta situación que significó una lesión medular y entender que esa va a ser la nueva condición de salud para toda la vida, ¿ya? Entonces, es un proceso que es largo, ya uno a veces intenta querer apurar un poco los objetivos, pero es un proceso que también es muy personal, muy vivencial, ¿ya? Entonces, y aquí el llamado a hacer un proceso de acompañamiento, de habilitación, de rehabilitación, de orientación, ¿ya? Que sea por sobre todo sentado o enfocado en la vivencia de la persona en su propio proceso. Y esta imagen también refleja un poco lo que refiere a la vida sexual de las personas con lesionados medulares, ¿ya? Que muchas veces eran tildados por la gente en general como asexuados, ¿ya? Pero la verdad es que sexualidad es un concepto mucho más amplio que en el común de las personas, ¿ya? Importante la prevención, ¿cierto? Sobre todo para quienes están en estos grupos de más riesgo etario, ¿ya? Porque a veces el solo hecho de llevar un cinturón de seguridad puede facilitar bastante esto, ¿ya? O muchas veces, algo que es importante también y que significó la disminución de lesionados medulares adquiridos fue, perdón, traumático, fue el uso de sillas para los bebés en los vehículos, ¿ya? De cierta manera, esas sillas responden a una necesidad que hubo en algún momento porque comenzó a irse la curva hacia arriba respecto de niños con lesiones medulares o niños con TEC, ¿ya? La imagen, ¿cierto?, refleja que el periodo de inmovilización es importante porque si no se hace una correcta inmovilización, muchas veces lo que se hace se agrava mucho más la lesión, ¿ya? Y tal como le dije, una lesión medular es para toda la vida. Perfecto, ¿ya? Ha sido lo que he querido compartir con ustedes respecto de traumatismos raquimedulares, ¿ya? Tal como les dije, se clasifican en lesiones medulares congénitas y adquiridas, ¿ya? Y las adquiridas, que la gran mayoría son de origen traumático, se clasifican en parciales o totales. Y dentro de las parciales hay muchas posibilidades, ¿ya? Muchos síndromes, porque se sindromatizan, ¿ya? Y que en el fondo reflejan las vías que están lesionadas, ¿ya? Voy a complementar esto con artículos que les voy a enviar porque me interesa que en la clase aprendan esto, ya comprendan esto porque se va a complementar un poco con lo que va a aparecer en los papers que les voy a enviar, ¿ya? Doy el paso para las preguntas que ustedes puedan tener respecto del tema que yo les planteé. A ver si
Acá tengo una pregunta, ¿ya? Ah, Voy a leer primero la de Paula Avendaño y después la de Michelle, ¿ya? Paula dice, profe, una vez escuché que por ese motivo se debe tener bien acomodado la parte del asiento del auto, la que va a nivel de la cabeza para evitar el efecto. Correcto, sí. Los vehículos ya en Chile tienen cuando ingresan al país, pasan por un control de calidad, ya normas básicas que se le exigen ya, y que en el fondo los autos, por lo menos particulares, deben de tener una apoyacabezas, ya, para evitar este efecto de látigo que se produce al ir hacia atrás, que significa una lesión medular, ya. Entonces, eso pasa con los vehículos particulares, pero con las micros, por ejemplo, hay muchas micros que no lo tienen, ¿ya? O que tienen un respaldo, la más antigua sobre todo un respaldo más bajo que no tiene un apoyacabeza, ¿ya? Entonces, el apoyacabeza tiene ese objetivo, ya, primero que uno vaya más cómodo, pero lo más importante, que evita este efecto de látigo, porque al ir la cabeza en flexión fuerte hacia adelante va a tocar con el tórax y no va a pasar nada, pero el daño se produce por rebote hacia atrás, donde sí se puede muy probablemente, ¿cierto?, romper la médula espinal si hay una fuerza significativa que se le aplica al cuerpo, ¿ya? Y lo otro que es importante, la lesión medular, mientras yo trabajé tratando personas con esta enfermedad, son los accidentes en moto, ¿ya? Entonces, eso sí es letal, ya pueden tener la moto más bacana, la más bonita, la más rápida, pero una persona que anda en moto tiene que entender que su cuerpo se transforma en un chasis, literalmente, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y que la ropa que hoy día venden, ¿cierto? Que por lo demás la gente que anda en moto muy poco la utilizan, ya ayuda a evitar un poco las quemaduras por roce en el cemento, ya ropa especial que no es incendiable, pero el golpe directo así no se lo va a proteger probablemente la ropa, entonces eso es importante también. Y yo por lo menos lo veía mucho más en adolescentes, ya que estaban en el contexto de los primeros trabajos, los primeros ingresos, se compraban una moto y pasaban estas cosas. Ya. Y después Michelle Villarroel me pregunta, profe, ¿una mujer con tetraplegia podría tener hijos? Sí, ya. La verdad es que una mujer con tetraplegia podría tener hijos, ya. Por supuesto, lo ideal es que una mujer o sea, con tetraplegia, sí. Tetraplegia es una lesión medular alta. Podría ya tener hijos, pero en el caso de las tetraplegias requieren de harta monitorización, ¿ya? Porque primero tiene que haber un consentimiento de la persona, demostrar que la persona tiene voluntad propia, que no está afectada a las funciones cognitivas, por ejemplo, y que primero puede tener o puede llevar a cabo un proceso de gestación, ¿ya? Pero particularmente lo que yo más he visto, lesionados medulares bajos, ¿cierto?, a nivel lumbar, que han podido ser, que han podido ser mamás o papás, pero tetraplegia no tanto. Me imagino que por el nivel de compromiso es muchísimo menos probable, ¿ya? Y aparte de ser menos probable, tiene que reunir una serie de condiciones médicas, ¿ya? Porque no tiene mucho sentido apoyar a una persona de género femenino para que quede embarazada si no va a poder llegar a término en la gestación, ¿ya? ¿Ya? Y Michelle me pregunta, ¿y cómo sería el momento del parto? Ah, lo desconozco, ¿ya? Ahora, en general, a ver, yo creo que aquí las preguntas que plantea Michelle reflejan un poco el desconocimiento por parte de las personas de lo que tiene relación con la sexualidad de las personas con lesiones medulares, ¿ya? Ah, ¿ya? Pero no necesariamente podría ser por cesárea, ¿ya? Quienes se especializan en tema parto son los matrones, los ginecólogos, ¿ya? Y ellos determinan de acuerdo a
a una serie de condiciones. El parto podría ser por cesárea o podría ser un parto normal, digamos, ¿ya? Pero, repito, en personas lesionados medulares altos, ya es muchísimo menos probable la gestación, ya, o la viabilidad. Pero el lesionar en personas con lesiones medulares bajas, sí, ya. Y entiendan ustedes que el ciclo de la mujer, ya de ovulación, ya, no tiene que ver con la vía medular, porque es más bien regulada por la vía hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Entonces, una persona que tenga una lesión medular, mujer de género femenino, sí podría ser mamá, porque, muy probablemente ya, porque el ciclo de ovulación, ¿cierto? Está en gran medida gobernado por la hormona desde el nivel central, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y en el caso de los hombres lesionados medulares, ya medulares, ¿sí? Lumbares o bajos, ¿ya? Ah, la producción de espermas también es regulada por la vía hormonal, ¿ya? Pero lo que sí se reporta una menos movilidad de las células espermatozoides. Entonces, aquí sí requieren algunos estudios previos para ver si tienen capacidad de fecundar, ¿ya? Y lo que sí muchas veces requieren ayuda tiene que ver o algunas estrategias compensatorias para la erección, ya que eso muchas veces es una dificultad de las personas para poder, en definitiva, tener una relación sexual que va a significar posible, o sea, que quiere significar una fecundación o la gestación de un bebé, ¿ya? Entonces, hoy en día se hace educación, consejería. En Chile hay, en el sector público, algunas hospitales que se especializan en lesionados medulares y en sexualidad, ¿ya? Para apoyar a las personas con lesiones medulares que les permitan poder tener una vida sexual y reproductiva mucho más plena y satisfactoria, ¿ya? Y en este sentido es importante dos cosas, ¿ya? Uh, la vida sexual tiene dos, en general, dos grandes propósitos. Uno tiene que ver con lo reproductivo, ¿ya? Y el otro tiene que ver con el disfrute, ¿ya? Entonces, y son dos cosas que no necesariamente tienen que ser vistas como en un conjunto, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso también es importante. No toda relación sexual, en definitiva, va a terminar o va a tener el propósito de gestar un hijo, ¿cierto? ¿Ya? Porque se entiende que una relación sexual tiene por propósito muchas veces, no eso, sino que más bien el disfrute. Y aquí la educación que se realiza en las personas con lesionados medulares respecto a la importancia del disfrute, ¿cierto?, de la vida de pareja, ¿ya? Y por supuesto cuando esto cambia y las personas deciden ver la posibilidad de ser padre o ser madre, es donde aparecen estas otras alternativas que vienen a entregarle apoyo y consejería en los casos necesarios, ¿ok? Nos, después, Yamino Lavarría, profe, ¿sabe si ese tema se ve en algún ramo? Porque creo que es algo muy importante. Sí, o sea, yo creo que es algo importante ya hablar de sexo. O sea, yo creo que en general, am, dentro de, o sea, uno dentro del proceso de formación debe ser como bien crítico, ya. Dentro de los profesionales de salud, ya, no matrones, ya, hay mucho desconocimiento sobre el tema sexual, ya, y hay muchísimo más desconocimiento respecto de la sexualidad en personas con lesiones medulares, ¿ya? Y esto sí, incluso por enfermera, médico, terapeuta, kinesiólogo, psicólogo, por todo, ¿ya? Entonces, uno comienza a comprender y entender un poquitito más cuándo le toca tratar a ciertas personas con lesiones medulares, ¿ya? Entonces, y después de que uno ya lleva harto tiempo trabajando con ellos, tiene la confianza, ¿cierto? Y uno también tiene el suficiente desarrollo personal para tocar estos temas que no son tan fáciles en un comienzo, ¿ya?
los plantea y los pregunta, porque eso les permite a uno poder entender un poquito más, ¿cierto? Pero si uno no quiere tocar el tema o no está preparado, difícilmente va a poder darle la confianza al paciente para verbalizar una necesidad, ¿ya? Entonces, yo concuerdo con Yasmín, que es un tema sumamente importante. Yo desconozco si viene una cátedra nuevamente de sexualidad, ya, pero si ustedes quieren dentro de la asignatura, me puedo detener en algún momento a hablar de sexualidad y lesionados medulares, ya. Porque es interesante, yo creo que la verdad no van a tener en ninguna otra asignatura se va a tocar este tema, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, yo preparo una presentación respecto de lesionados medulares y sexualidad que complemente un poquitito esto y que pueda desmitificar un poco algunas creencias que ustedes o cualquier persona puede tener, ¿ya? Y que por lo demás siempre le preguntan a uno que es de la línea de la rehabilitación algunas cosas, ¿ya? Y particularmente yo creo que los terapeutas ocupacionales debiésemos de meternos un poco más en esto, porque adivinen quiénes son los más cercanos a los pacientes. Nosotros, ¿ya? Entonces, y las personas le preguntan esta información que es más privada a alguien que es más cercano dentro del equipo profesional. Entonces, muchas veces estas preguntas de sexualidad salen referidas o nos preguntan directamente a nosotros, ¿ya? Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en hacer una presentación de sexualidad dentro de la asignatura para que ustedes puedan verla, comprender, entender, porque dentro de la asignatura hay un espacio para eso, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. Lo que sí va a tener que ser después de la prueba, porque la prueba es ya la próxima semana. Y, o la puedo tener para el miércoles, sí, yo creo que para el miércoles. Ya, sí, ya. Perfecto, ya. No sé, entonces, dejámoslo de sexualidad de lado, ya, porque lo vamos a tocar nuevamente en otra cátedra, ya. Y no sé si hay más preguntas respecto de lesionados medulares. Recuerden que el día miércoles vamos a revisar la prueba de la primera evaluación. Ya es importante que puedan participar la mayor cantidad de ustedes posibles, ya, porque va a ser el día que vamos a tener para poder revisarla, ¿ya? Y porque ya la próxima semana tenemos la segunda evaluación de la asignatura, ¿ya? Y voy a tratar de tener la presentación de lesionados de sexualidad y lesionados medulares el miércoles, ya, o si no, ya va a tener que ser para después de la segunda evaluación, pero yo creo que la puedo sacar ya dando un poco más de tiempo. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, duda al respecto de lesionados medulares que no tenga que ver con sexualidad, porque eso ya va a ser un tema que dejamos para algunos días más. ¿Preguntas, dudas? Les voy a, en lo que queda del día, voy a subir información ya, entre hoy y mañana a Cibeduc MD, ya de estos temas que hemos visto hoy día y algunos temas complementarios también para la evaluación, ¿ok? Eso, si no hay, a ver acá en el chat. No, Carolina Ibarra dice que no hay pregunta. Le agradezco a todos, a todas y a todos la voluntad de participar el día de hoy, de resolver dudas, preguntas, y ya quedan en libertad de poder disponer de la tarde que aún queda, ¿cierto? Para hacer lo que ustedes tienen conveniente. Un abrazo cordial para ustedes desde este día un poco lluvioso, ¿cierto? Y nos vemos mañana quienes tomen neurología y el miércoles en la revisión de esta prueba.
Ok, que esté muy bien. Gracias, Constanza, por grabar la carrera. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, Nicolás, nos vemos.